Hola, ¿cómo están? Esta es la clase, más bien el anexo de la clase 3 del módulo 3 sobre sacerdotisas, brujas y sabias. En la última clase nos quedó pendiente revisar mejor el tema de las sacerdotisas, entonces esta clase viene a ser un anexo y a la vez viene a ser un cierre de este módulo en el que nos hemos acercado al tema de lo brujeril, de la brujería, en tres niveles. Nos acercamos desde el punto de vista de la materia, de las condiciones materiales, a través de instituciones como la iglesia, lo político-económico, en el desarrollo del capitalismo rural y la naciente ciencia moderna, que deja por fuera toda la serie de conocimientos minimizados como de brujas, conocimientos en herbolaria, en partería y demás, que pasan a ser científicos sin incluir a quienes eran sus portadoras, en este caso las mujeres. También vimos el tema de la influencia psíquica de los poderes brujeriles en una hermenéutica, en una interpretación de cómo existe esa realidad intermedia entre lo que veo y no veo, entre lo que es y no es, y todo ese influjo en la psique del trabajo brujeril y de la existencia misma de las brujas como esas que son y no son, que están y no están, que existen y no existen. Además, vimos el tema brujeril desde el punto de vista mágico, de cómo podemos influir en la materia, influir en la psique desde el espíritu. Esto lo vimos, pues, todos estos tres grandes temas los vimos de manera muy general, pero sí los abordamos para comprender que ese fenómeno llamado brujeril tiene múltiples aristas y no puede ser entendido solo desde una. Hoy lo que vamos a hacer es revisar algunos hallazgos propiamente de mujeres ejerciendo esta autoridad espiritual, en el caso de las sacerdotisas. También vamos a ver reinas y parteras porque está en la lógica de los documentos encontrados para tratar el tema hoy. Bien, el primer punto del que vamos a partir es que el último hilo que retomamos de la clase anterior es cómo las parteras fueron desplazadas de ese ejercicio tan vinculado a lo femenino. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que paren. Entonces, atender el parto con toda la regla de lo que implica esa atención, incluyendo los conocimientos herbolarios y demás en herbolaria y demás, ¿verdad? Los mismos cultos, ¿verdad? Al sagrado femenino que estaban vinculados al nacimiento. Entonces, administrar el nacimiento es un gran poder. Por eso en el patriarcado se deja por fuera el que sean las mujeres, desde la sensibilidad de las mujeres, las tradiciones de las mujeres, el que se realice y pasa a ser una función institucionalizada médica de la que se excluye explícitamente la participación de las mujeres. Cómo la institución médica nace para despojar a las mujeres de esa tradición, de esa sabiduría y por sobre todo de ese poder, que era el que por miles de años las mujeres habían conservado y habían dado como servicio en las comunidades y hasta nuestros días en las comunidades campesinas donde no atienden el Estado, las mujeres mismas son las que siguen atendiendo estos partos. Entonces, a menor institucionalización médica, mayor participación de las mujeres en la historia de la salud pública. Bien, conocemos de sacerdotisas, aunque sea un tema tan tabú y aunque la palabra sacerdotisa nos parezca como no existente en nuestra cultura patriarcalizada, a pesar de eso, sí conocemos del culto de las sacerdotisas en diferentes tradiciones, desde Egipto, Babilonia, Grecia, las culturas africanas, eh, en fin, ha habido sacerdotisas siempre, o sea, esas mujeres que cumplen el rol de autoridad espiritual en el marco de una religión, de una tradición espiritual o de una, eh, pues, iglesia, en el principio de la iglesia cristiana como la conocemos, la más originaria,
sí participaban las mujeres, incluso se les permitía ser obispas, pero fue con la mayor implantación de pues la participación sacerdotal de quienes quisieron excluir estas formas de participación para las mujeres, que no pasa del cristianismo primitivo esa posibilidad para las mujeres. Pero como les digo, en las distintas culturas siempre ha habido en Roma, en Grecia. Bien, a nuestra izquierda tenemos la carta de la sacerdotisa, es la carta del tarot. El tarot es una serie de símbolos que también integran pues toda una interpretación de mundo a la luz de los símbolos. Solamente quiero que revisemos un momento a esta sacerdotisa porque tiene muchos elementos que nos pueden dar pistas hoy para acercarnos a este tema, al que primero que todo me acerco con profundo respeto porque son temas que escapan en mucho a nuestras realidades directas, más en el caso de las mujeres que vamos a ver, que son de culturas de Abya Yala, de América ancestral. Y entonces, con el profundo respeto por todo lo que ignoro, por todo lo que no puedo atisbar a entender y pues, por todo el respeto que siento por este ejercicio sagrado en el que las mujeres han aportado tanto camino y tanta esperanza para la transformación de las comunidades. Pienso que lo que vamos a ver hoy también es el fragmento así de una pieza gigante y a la que solo nos llega un pequeño fragmento. Entonces también en respeto y consideración a que estamos viendo una pieza muy pequeña de lo que es un entramado enorme al que no estamos teniendo acceso a falta de hallazgos y a falta de contacto directo con estas prácticas. Entonces, voy a leerles un poquito sobre la sacerdotisa para que entremos en ese clima de lo que tiene que ver con el mundo de la sacerdotisa. Bien, a la sacerdotisa en el tarot egipcio se le llama Isis con velo. Por eso ella tiene el velo, que a veces hay tarots donde lo tiene en la cara y hay tarots donde lo tiene atrás. Isis es la que representa también estos cuernos acá y este símbolo de lo que porta en su cabeza, que es la luna creciente que caracteriza a Isis, una diosa cuyo culto fue de 3000 años consecutivos, o sea, inmenso culto, y toda su iconografía se traslada a María, Madre de Jesús, es en menos de 100 años. Entonces Isis es una de las diosas más predominantes y que no por nada impregna también estos símbolos. La mujer está coronada con la luna creciente y representa en su pecho el símbolo de Mercurio. Es muy importante que esta carta la rige Mercurio. Y llega a simbolizar esta carta la fecundación de la materia por el espíritu, que ha de evolucionar la mente o el alma. Esto es muy importante, la fecundación del espíritu en la materia. Eh, la sacerdotisa representa la idea detrás de toda forma. Es la alta sacerdotisa. Ella es la gran fuerza femenina que controla el origen de la vida misma. Las dos columnas en las que ella se encuentra en el centro simbolizan la entrada al templo. En sus manos también lleva un manuscrito que a veces se le interpreta como la Torá, y dice la Torá, depende de la versión del tarot, ¿verdad? Y eso representa lo que no ha sido revelado aún. Ven que tiene una parte que se puede ver y otra que no. Entonces lo que aún no está revelado, ¿verdad? Es aquel misterio de las fuerzas secretas de la naturaleza, lo que aún no se sabe, lo que está en reposo, en meditación. También puede representar la ceguera espiritual o la más alta intuición. También ella representa la puerta del santuario oculto. Esos dos pilares son las fuerzas opuestas del bien y del mal en el umbral de los misterios. Y quien entra a los santuarios ocultos puede pisarlos o puede reverenciarlos.
perdonen, así no es puede pisarlos con reverencia o puede profanarlos. Es decir, al entrar dentro de esas dos columnas estamos con el bien y con el mal y yendo más allá a ese lugar sagrado. Entonces, dependiendo del lugar desde el que nos esté nuestro corazón, así vamos a pisar ese lugar, santificándolo o profanándolo. Por eso la sacerdotisa guarda el templo, para que ella es la puerta de entrada a ese lugar. Ella representa también la pureza. Ese celeste es todo lo puro de su corazón. Entonces, solo los puros de corazón deben entrar a los templos para que no los profanen. La sacerdotisa es luz espiritual, iluminación interior, aquella profunda comprensión de las verdades más elevadas que no pueden comunicarse al mundo exterior por medio de la palabra. Y como el cuerpo es la casa del alma, hay que ser muy cauteloso respecto a lo que entra y lo que sale de él. Montar guardia junto al portal del espíritu, como la sacerdotisa lo hace en la entrada del templo. La clave sexual de la sacerdotisa también es muy interesante porque ella representa esa pureza de la unión del acto sexual con el corazón. Entonces, a la hora de hacerlo de esa manera, santifica el espacio sagrado de la sexualidad, donde no hay pecado, no hay represión, sino que se realiza como una labor espiritual al conectar el corazón. Bien, entonces, si nos adentramos a este tema desde ahí, desde ese misterio de lo que no, de lo que sabemos y no, y de toda esta función ancestral, mágica, intuitiva, de no palabra, de sentimiento, de pureza, de entendimiento de lo misterioso, sagrado, podemos tener una comprensión más próxima a esa sensibilidad de la vida de una sacerdotisa. La primera lectura que vamos a tratar se llama Reinas y sacerdotisas en la América precolombina de Montserrat Doucet. Bien, parece que la mayoría de los hallazgos sobre mujeres con cargos de este tipo se han encontrado a través de murales y de representaciones de tipo más bien pictórico, en el sentido de tallados o de cerámicas o así, pero no se había encontrado hallazgo directamente de cuerpos de sacerdotisas o de reinas. Entonces, estos descubrimientos ya ahorita nos permiten validar doblemente los hallazgos en estos murales y estas cerámicas y otros. Y, por ejemplo, el mismo Diego Rivera pinta en México a unas mujeres con tatuajes que representan esa autoridad de las mujeres que se pintan, ¿verdad? Más que tatuajes no se sabe, pero es intervención corporal con algún pigmento como el que vemos en la figura, que representa roles, que representa cargos, que representa una encarnación de los símbolos de lo divino a través de la intervención corporal. Vamos a revisar junto con esta autora hallazgos interesantísimos que ojalá movilicen muchas sensibilidades internas que tenemos en torno a las mujeres indígenas. Bueno, otra acotación que quiero hacer es mi dificultad para pronunciar palabras, ya que no son culturas con las que estoy familiarizada, y lo hago desde mi aproximación como mestiza, como mujer no indígena, que busca acercarse desde esa sensibilidad de no ser parte directamente, pero integrándola como una de nuestras venas, como una de nuestras raíces. El sucesivo hallazgo de momias de mujeres que por los hechos puestos al descubierto por la moderna arqueología científica encarnarían los roles aludidos, han situado a la mujer precolombina en un rango semejante a la del líder o gobernante varón. Señalaremos algunos de los hallazgos que están cambiando nuestra visión del pasado precolombino en lo que respecta al papel de la mujer como líder político. Las primeras que vamos a ver son reinas, y bueno, puse el ajedrez porque para quienes conocen, en el ajedrez la reina tiene un papel muy importante, tiene una capacidad de autonomía y movilización, y muchas de las cosas giran en torno a ella.
Entonces, ver el valor de lo que ella expresa en ese juego nos aproxima. Bueno, no podemos comparar la vida de las reinas en el mundo patriarcal occidental como las conocemos, aunque hayan algunas sido mujeres extraordinarias que hayan tenido mucha capacidad de autonomía, como Catalina la Grande, Isabel I, como mujeres que vivieron esos reinados en el marco de tener que pensar como hombres, en el marco de no tener 100% autonomía, sino que en muchos ser vistas como las portadoras del futuro rey, como herramientas al servicio, como simplemente hermosas decoraciones para un rey. Entonces no podemos comparar a las reinas como las conocemos a estas reinas que vamos a ver porque no sabemos cómo era su ejercicio pleno correspondiente a la cultura que permitía ese cargo y que aquí vamos a ver muchos elementos que van a ser muy nuevos para interpretar a estas reinas. La primera que vamos a ver es la señora de Cao en Perú. Muy importante el hallazgo de esta señora. En 2005, un equipo de investigadores descubre en la pirámide de Cao Viejo, dentro del complejo arqueológico de El Brujo, el mausoleo de un personaje que cambiaría definitivamente la historia de las culturas prehispánicas en Perú. 3 metros bajo tierra, los investigadores descubrieron en el centro de esta pirámide un entierro de 1800 años de antigüedad. Por las características del entierro, o sea, el ajuar funerario y los acompañantes, no cabía duda de que se trataba de un personaje importante de la realeza mochica, lo que convertía a este descubrimiento en uno de los más importantes de la arqueología contemporánea, pues se trataba del primer gobernante mochica de sexo femenino. Esta señora de Cao cuenta hasta con un museo propio que ilustra la historia del pueblo mochica y el papel como líder político y espiritual que tuvo esta mujer llamada la señora de Cao. Años antes había tenido lugar en el Perú y también dentro del territorio perteneciente a la cultura moche el descubrimiento de otra tumba, la del señor de Zipán, gobernante y guerrero del siglo III después de Cristo, cuyo hallazgo, o sea, esta tumba se compara con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en Egipto. La tumba de la señora de Cao, oigan, no tiene nada que envidiar a la tumba del señor de Zipán, es decir, era espléndida. Pero lo que sí tiene como diferencia su momia es que está tatuada, por lo que a diferencia del señor de Zipán, la señora de Cao ejercía también el sacerdocio, es decir, ella era una reina y sacerdotisa, ambos poderes en una misma persona. En una tumba cerca a la del señor de Zipán se encuentra la momia de un sacerdote contemporáneo del señor de Zipán, lo que nos hace creer que efectivamente el sacerdote era un aliado del señor de Zipán, a diferencia del caso de la señora de Cao, que ella encarnaba el rol de reina y de sacerdotisa. Ahí vemos la momia tatuada de esta señora de Cao. Y los tatuajes que ella tiene ahí tienen que ver con todos los símbolos ancestrales de toda la serie de pueblos que posteriormente se confluyen en lo que posteriormente se llama la cultura mochica, pero que fueron una serie de pueblos previos a esta cultura. Es decir, estos símbolos tienen muchísima profundidad en el tiempo y en la historia de nuestros pueblos, en este caso de Sudamérica, y a la hora de portar esos símbolos también se relaciona directamente la autoridad que ella tiene con la divinidad, porque son símbolos asociados a lo divino femenino directamente. Entonces ella encarna a la hora de expresar estos tatuajes, comunica cuál es su función y estos símbolos permiten identificar que su rol era de alta autoridad. Ahí podemos ver esos símbolos que se tratan de distintos elementos, muchos ligados al mar, porque vamos a ver cómo estos pueblos estaban relacionados con toda la simbología marina.
Y aquí podemos ver cómo más o menos estaban conformados esos tatuajes en la mano de ella. La siguiente que vamos a ver se llama la Reina Roja de Palenque en México. En 1994, la Reina Roja fue encontrada en un sarcófago dentro de un templo, al igual que el dirigente Pacal, en la ciudad prehispánica de Palenque, en el estado de Chiapas. Los cadáveres de Pacal, el gobernador, y la Reina Roja fueron cubiertos de cinabrio, por lo que su categoría parece ser muy semejante. Por la localización también de ambas tumbas y por el ajuar funerario. Es decir, la Reina Roja tenía tanto rango como lo tenía Pacal, porque sus entierros, su localización y su ajuar funerario, es decir, todos los elementos que le acompañan en el entierro, son muy semejantes. Aparte de que se cubrieron sus cuerpos con este mineral, el cinabrio, eso es lo que les da el tono rojizo, es mercurio con azufre. Se barajan varias hipótesis como la que ella puede ser una reina, ¿verdad? Que se representa en el sarcófago de Pacal y que reinó de 1583 al 604. Yo-Ignal es como pronunciaría el nombre de esa reina. Ahí vemos el entierro y vemos la pigmentación roja intensa de estos cuerpos. Este es donde estaba la señora, donde fue encontrada, y obviamente vemos como su máscara, sus orejeras, su corona, su pechera, representan todo el poder y el cargo político espiritual que ella tenía para con su pueblo. Toda esa forma de expresar esa autoridad a través de las piedras preciosas y de todo esto elaborado en función también del reconocimiento social de ciertos roles. La antigua reina maya de Petén, en Guatemala. En 2012, un grupo de arqueólogos guatemaltecos y estadounidenses descubrieron una tumba con los restos de una antigua reina maya en el departamento de Petén. Qué curioso, en el 2012, ¿verdad? Qué oportuno. La tumba hallada en el interior de un templo contenía los restos de una mujer adulta que fue enterrada con elaboradas ofrendas como una serie de vasijas de cerámica y una considerable cantidad de joyas. Los investigadores sostienen que podría tratarse de Colomb Ek Abel, que vivió entre 600 y 700 después de Cristo, esposa del rey de Huac, identificado como Kitnich Balam II. Reveladoras sin dudas las palabras del principal arqueólogo del lugar en torno a este descubrimiento. En mis 43 años de trabajo en Guatemala, México y Belice, este es el descubrimiento más importante, porque es el hallazgo de una reina cuyo nombre conocemos. Es la primera reina de la historia maya con su nombre y eso es fundamental para la historia y la arqueología. Ahí vemos su entierro, sus elementos con que fue encontrada su tumba. Bien, ahora nos vamos a aproximar a la vida de lo que ahora son los hallazgos de las sacerdotisas, haciendo referencia otra vez a la cultura mochica y nazca en Sudamérica, Perú. La sacerdotisa de San José del Moro. Perú, sitio excavado desde 1917, se han descubierto, disculpen, en Perú, sitio excavado desde 1917, se han descubierto varias tumbas de sacerdotisas cuyas muertes están fechadas en torno al 720 después de Cristo, últimos años de la cultura mochica. Se han encontrado 8 tumbas de mujeres sacerdotisas en las que estas mujeres se nos muestran como figuras de poder, dada la forma de enterramiento y los objetos que acompañan a las momias, como lo son penachos de metal, copas ceremoniales, joyas. La sacerdotisa de Chornacap. En 2012, de nuevo, el arqueólogo Carlos Wester de la Torre reveló el hallazgo de la tumba de la señora Mochica. Su ajuar funerario demostró que aquella misteriosa mujer fue enterrada hace aproximadamente 1000 años y que su rango social fue equivalente al de la señora Dama de Cabo.
o de la Dama de San José de Moro, descubierta en Chepén. El equipo de arqueólogos dirigido por este señor Latorre la bautizó como la sacerdotisa de Chornancap. Llevaba en los ojos una máscara alada de plata, joyas en los tobillos y brazos, al igual que uno de sus acompañantes. A esta sacerdotisa la acompañaron 8 personas en su entierro. Fueron enterradas con ella 8 personas. Tiene ofrendas de vasijas y objetos de poder, narigueras, orejeras, vasos ceremoniales, un cetro, una corona y máscara. Son significativas las palabras al respecto del director de la excavación cuando nos dice: tenemos una reflexión, una visión sociológica sobre este descubrimiento. Vemos que la sacerdotisa tuvo un rol importante en la historia de la cultura lambayeque. Tuvo un papel predominante en la vida de sus congéneres. Ya entonces se revelaba ese equilibrio entre hombres y mujeres, la equidad de la que se habla hoy. Es en este caso, esta sacerdotisa es una mujer que representa la historia. Fueron enterrados en posiciones semejantes, hombres y mujeres, entonces, con estos rangos. Entonces, eso habla de esa equidad, de que las mujeres podían ejercer este tipo de cargos. Ahora vamos a ver a la niña sacerdotisa de Cahuachi, en Nazca. El 3 de octubre del 2009 se publica en la prensa su hallazgo. La tumba tiene 1500 años de antigüedad. Se trata del enterramiento de una niña de entre 12 y 14 años que debió ostentar un alto cargo en la élite sacerdotal de Cahuachi, a juzgar por las características de los objetos que la acompañan, entre los que se encontraron valiosas joyas de oro, plata y piedras preciosas. La tumba, un pequeño templo con 4 columnas de arcilla, fue hallada en el interior de una serie de cuartos instalados entre las denominadas Gran Pirámide y Pirámide Naranja, ambas parte de Cahuachi, un lugar sagrado para los pobladores de Nazca. La momia corresponde a una niña que vivió entre los años 300 a 450 de nuestra era y estaba envuelta en tejidos bordados con figuras de orcas marinas que sostienen puntas de obsidiana. Bueno, muy interesante ver cómo una niña podía encarnar tantísimo rango de autoridad. Eso también nos recuerda el poder, el conocimiento, la sabiduría, las potencialidades de nuestras niñas en el mundo espiritual y en el mundo social, porque acá, pues obviamente también tenemos que considerar que el estilo cultural, ¿verdad? Y obviamente la longevidad está marcado en una pauta cultural y los roles también están marcados en una pauta cultural. No es lo mismo tratar de hacerlo encajar en nuestra cultura. Por ejemplo, la señora de Cao se cree que murió de 30 a 35 años, es decir, posiblemente desde los 15 años ya era reconocida por su alto rango y no era considerada como no capaz, ¿verdad? Por ser más joven o algo así. Entonces, ¿verdad? Es difícil pues para nosotros entenderlo, pero es importante contar con estos elementos para, ¿verdad? Para revisar como con un poquito de atención, pero sí, al ser una niña igual, ¿verdad? Nos recuerda todo ese poder y esa sabiduría y esas posibilidades que podemos también conocer a través de nuestras niñas. Fue enterrada con diversos objetos, una nariguera de oro bañada en plata de 30 centímetros de ancho, así como collares de espóndilos y brazaletes de este material y joyas de oro y piedras preciosas. Tenía muchísimos elementos que hablan de su rango. Bien, las conclusiones que nos deja la autora. Las momias de las antiguas dirigentes y sus enterramientos evidencian también este respeto y reconocimiento de su dignidad como mujeres. Todas son enterradas en lugares sagrados, templos o pirámides, al igual que los varones que ostentan el mismo cargo. Las ofrendas que las acompañan en la muerte indican su estatus social y su poder. En uno de los casos, en el caso de la señora de Cao, nos muestra su doble poder como gobernante y como sacerdotisa que todavía la arqueología no ha constatado para ningún varón. En el caso de las sacerdotisas, tanto los objetos de poder que se entierran con ellas, así como las valiosas joyas y los acompañantes en su viaje por la muerte, nos hacen pensar que tenían un poder,
y un estatus semejante al de las reinas. Entonces, reina y sacerdotisa eran roles muy semejantes. Eso, pues, también es muy valioso de reconocer, es decir, las sacerdotisas tenían injerencia política y no por nada, pues a la hora del gobernante fallecer, se entierra con su sacerdote. Bueno, o con su sacerdotisa, no lo sé, pero a lo que me refiero es que tenían un alto rango parecido al de las reinas, es lo que nos dice la autora. Bien, entonces ahí vemos un enterramiento más de estas sacerdotisas, de cómo fueron encontradas sus tumbas, llenas de todos esos objetos que representan su rol en vida y que gracias a esta forma de enterramiento podemos conocer de ellas. Ahí vemos otra tumba. Bien, ahora vamos a hablar con Alicia Alvarado Escudero. Vamos a reflexionar sobre sacerdotisas, curanderas, parteras y guerreras, mujeres de élite en la costa norte del antiguo Perú. Como hemos visto que hay bastantes hallazgos en torno a ellas, entonces vamos a profundizar un poquitito más sobre este sector en particular en Perú, donde se han encontrado todos estos hallazgos. Los hallazgos arqueológicos en la costa norte peruana durante las últimas décadas han permitido constatar que el género femenino tuvo un peso muy importante en las estructuras regionales de poder. Todas estas culturas arqueológicas fueron sintetizadas en lo que posteriormente fue la cultura mochica, cuyos aportes ideológicos y restos arqueológicos son hoy de vital importancia para el entendimiento del papel de la mujer en la costa norte del antiguo Perú. En este momento, con el desarrollo de las primeras civilizaciones, ese sector, cuando se empieza a apreciar una sociedad fuertemente estratificada y subordinada a un poder moral y teocrático controlado por sacerdotes guerreros y sacerdotisas guerreras, que dominarán tanto el mundo terrenal como el mundo de lo divino. El objetivo principal de este artículo es analizar y demostrar mediante un enfoque arqueológico y etnohistórico que las gobernantes de la costa norte del Perú ocuparon 4 roles sociales fuertemente vinculados entre sí. Estos roles eran los de sacerdotisa, partera, curandera y guerrera. La concentración de estos 4 roles en una sola figura femenina es demostrable a través de la existencia de ciertos elementos materiales que se repiten en diferentes yacimientos arqueológicos y en la iconografía de la región. Como les decía, hay una iconografía de todos estos pueblos y el entendimiento del poder del símbolo que tenía para con los habitantes de. Estos elementos son artefactos en forma de adornos, metáforas de poder, en palabras de Braille, que simbolizan la conexión entre el mundo sagrado y el mundo terrenal. Por su parte, mediador y sus funciones tanto en el mundo de los vivos como el de los muertos. Estos artefactos cargan de sentido especial. Entonces, para una sociedad donde el mundo de la vida y de la muerte, donde el mundo espiritual y el mundo material confluyen, o sea, no están separados, sino que confluyen, las personas que ejercen estos cargos ejercen autoridad sobre ambos, tanto a través de la medicina, de la salud, de la gobernanza. Entonces, son portadores también de objetos que representan ese vital papel. La influencia del mar en la divinidad femenina en la costa norte, pues obviamente al ser una costa, el mar llega a ser un símbolo primordial recurrente y una entrañable relación simbólica de estos pueblos. El mar que baña las costas andinas es el punto de conexión entre la divinidad marina y el desarrollo político religioso femenino en la costa norte de Perú. El mar es considerado como la madre de todas las aguas, tal y como lo menciona José de Acosta. También sacrificaban u ofrendían conchas a de la mar, que llamaban mollo, y ofrecíanlas a las fuentes y a los manantiales, diciendo que las conchas eran las hijas de la mar, madre de todas las aguas. Se relaciona al mar con la fertilidad y por extensión con el género femenino. De ahí que el mar sea considerado por algunos estudiosos como el vientre materno de donde vino el hombre.
Es muy importante todo este espacio de la mar y su asociación con el femenino para la posibilidad de tanto poder de las mujeres en estas élites de estas culturas. Pero no solo el mar, ya que sus islas incitaban también a una travesía por el espacio marino, creando toda una serie de mitos que son representados por personajes femeninos en la cosmogonía costeña. Es por ello que existe multitud de representaciones iconográficas marítimas en las culturas moche, lambayeque, yaque y chimú, que vinculan el mar con escenas de rituales donde la presencia femenina juega un rol decisivo. Por ejemplo, en las escenas de navegación mochica, donde la sacerdotisa navega sobre las aguas acompañando los sacrificios. En el mundo andino, el mar es interpretado como origen y morada de los primeros dioses andróginos, creadores de ambos sexos. Es decir, su mito fundador cosmogónico tiene que ver con un origen de ambos sexos. Y el origen en el mar. Seres andróginos, es decir, seres que tenían los dos sexos, eran femenino y masculino. Hasta tiempos recientes, los especialistas habían considerado que el dios supremo de la cultura lambayeque o Sicán era Nailam, un dios masculino. Pero las más recientes investigaciones y el descubrimiento de la sacerdotisa de Chornankap ponen en cuestión esta hegemonía masculina al encontrar en la vestimenta de esta gran señora, junto con su tocado y el ajuar que le acompaña, una enorme similitud con la diosa suprema femenina de Lambayeque, en cuyas representaciones se puede observar la vinculación directa con la luna y con el mar. Luna, mar, mujer, diosa y encarnación en la tierra a través de una figura político-religiosa. Sacerdotisas, curanderas y parteras en la costa norte. Con la entrada a un mundo que no todos pueden visitar, cuando la sacerdotisa es considerada un ente sobrenatural con un gran control del poder ideológico sobre la población, esta posición de poder sobrenatural vinculado con las profundidades marinas es comunicada a través de los símbolos inscritos en restos arqueológicos, en sus tumbas, en su atuendo e incluso en su propia piel, como vimos. La relación directa del mar y sus animales con la sacralidad y el curanderismo entre las mujeres de élite del litoral norteño queda reflejada en los tatuajes corporales, en los elementos de su vestimenta, en su ajuar, mediante los cuales se remarca su divinidad y con ello su poder sobrenatural, tanto para el desarrollo de actividades sacerdotales en los rituales, como su capacidad para desarrollar dotes de chamana o curandera vinculados al sacerdocio en el antiguo mundo. ¿Dónde empieza y termina lo sagrado? ¿Dónde empieza lo divino y termina la materia? ¿Y cómo ambas confluyen para el bienestar de la humanidad? Mujeres sacerdotisas o vinculadas con las divinidades que a su vez han sido relacionadas a lo largo de todo el arte mochica con parteras. Son muchas las representaciones halladas de mujeres encapuchadas, ayudando a dar a luz a otras mujeres, sosteniendo un bebé en su espalda o en sus brazos, e incluso entregando el niño a la madre. El otro elemento importante que relaciona estas identidades femeninas con sus dotes chamánicos es el disco o cactus San Pedro. Este cactus, ese nombre San Pedro es el nombre hispano, pero se le llama guachuma y tiene una serie de nombres. Es un alucinógeno, bueno, tiene mescalina, utilizado desde la antigüedad hasta nuestros días por los curanderos del norte de Perú, cuyos efectos son psicotrópicos. Este cactus aparece en muchas representaciones en forma de Dios, pero destaca su utilización en contextos donde la protagonista que lo porta o quien se relaciona directamente es una sacerdotisa, curandera o partera. Bien, el contacto con la planta es un nivel, pero el contacto con el espíritu de la planta es el nivel chamánico. El que entiende la conciencia de la planta, lo que la planta produce, más allá de lo que se entiende como efectos psicotrópicos, que son todo en el mundo de la materia, pero el que conoce la dirección de la planta
se entiende con la planta para hacer el bien a la hora de la curación. Y en este caso, pues el San Pedro es muy alegre y permite pues hacer un trabajo de ese tipo. Bueno, así conozco yo al San Pedro como una planta de ánimo, de subir el ánimo, pero bueno, cada tradición lo debe tratar de manera distinta, pero a lo que me quiero referir es al entendimiento de que el curanderismo no se queda solo en el nivel de la planta en sí misma, sino del espíritu, del ente, del ser, de la conciencia detrás de la planta. Y eso no todo el mundo lo maneja y por eso es que el poder, la autoridad en el curanderismo es esa experimentación continua con esa conciencia y que por ende ya la puede compartir con los demás. Ahora vamos a pasar del norte allá, perdón, del sur allá en Perú, vamos a venirnos a a Mesoamérica, México particularmente, con las mujeres sacerdotisas aztecas. Los aztecas en realidad son los mexicas, las Cihuatlamacasque, mencionadas en 2 manuscritos inéditos. Esto con Pilar Alberti Manzanares. Colección de documentos, Memorias de Nueva España. Entonces ella toma 2 documentos de estas memorias y en el texto explica bien dónde están esos documentos, cómo los toma, cuál referencia, todo, por si quieren profundizar directamente en los documentos. Estos son 2, uno se llama Noticias de las Vestales de 1684 y el otro se llama Daré Noticias de las Doncellas. No incluye fecha, pero el tomo en el que está datado es 1782. Bien, entonces, vestales y doncellas. Esto es una analogía que hacen los españoles en torno a su contexto. La diosa Vesta es una diosa romana que en Grecia se llama Hestia y Vesta tenía muchos templos y muchas sacerdotisas, por eso ellos lo comparan con Roma, o de las doncellas como las mujeres que se dedican en los templos. Las Cihuatlamacasque o sacerdotisas aztecas, mexicas. El origen de la institución parece que se debió a Itzcoatzin, cuarto Tlatecutli de Tenochtitlan, que reinó durante los años 1427 a 1440, o sea, 13 años en total, y a través de este gobierno instituye la construcción de amplias viviendas para la guarda y custodia de las doncellas que, consagradas al servicio y al culto de sus dioses, habían de ser como religiosas enclaustradas. A la hora de tratarse de manuscritos y a sabiendas de que obviamente el filtro de la interpretación cultural que hacen es de lo que conocen, entonces siempre tenemos que estar alertas a eso, ¿verdad? Que no están describiendo las cosas como son, sino como las pueden interpretar y que a nosotras y nosotros nos puede pasar igual, ¿verdad? Lo que hacemos es comparar con lo conocido y no abrirnos a lo desconocido para poder acceder. Aunque se trate de que este gobernante de Tenochtitlan funda esta institución, la autora nos hace ver que no necesariamente es porque se trata de una acción de ese momento como que a él se le ocurrió, por así decirlo. O sea, uno, Tenochtitlan no era plenamente independiente, sino que tenía nexos con otros pueblos en igual fuerza o administración ahí de su imperio, por así decirlo, o de su gobierno más bien. Y entonces ahí tenía que haber toda una pugna de intereses en torno a esto, no solamente hacía el gobernante lo que quería. Y también el que lo institucionalizara puede ser que retomara una función que ya existía en las distintas comunidades y que refleja un orden existente, pero no institucionalizado. Entonces, a la hora de crear estos centros, lo que hace es darles esa solidez a nivel de lo que es cultural. No solo cercano al Templo Mayor existían estos alojamientos, según se desprende del texto de uno de los que escribe estos manuscritos. Las muchachas podían prestar servicio en varios templos dedicados a deidades distintas. Okay, el Templo Mayor es es el mayor de todos, que está en Tenochtitlan. Y dice que las muchachas prestaban servicios al Templo Mayor y a otros templos con deidades distintas.
El número de muchachas que se albergan en estos recintos parece incierto. Ningún cronista especifica. Sin embargo, debemos pensar que sería un número mayor de 50 si tenemos en cuenta que había varios calpuli oferentes y que Tenochtitlan se caracterizaba por tener un recinto sagrado formado por numerosos templos que necesitaban de cuidado y mantenimiento. Asimismo, no olvidemos que la urbe llegó a tener 100,000 habitantes y que un colectivo importante se dedicaba al culto. El proceso de selección de estas mujeres era complejo. Uno de los que escribe especifica que las muchachas y los muchachos tenían que ser de 6 barrios concretos de Tenochtitlan, pero no especifica el nombre de estos barrios. Creemos que dada la necesidad de contar con personal suficiente para atender el culto, ¿verdad? De este culto, podían pertenecer estas muchachas a otros barrios y que la anotación que hace Durán puede referirse a que estas que pertenecían a estos 6 barrios serían seleccionadas. Es decir, esto no ha quedado aclarado, no se sabe si esos 6 barrios cuáles eran, si siempre eran los mismos 6 barrios y etcétera. Si cada barrio o calpuli tenía la obligación de aportar al ejército mexica de 200 a 400 hombres adiestrados en los telpochcali que cada calpuli tenía, quizá pudiéramos pensar que también cada barrio, cada calpuli se elegía un número determinado de muchachas para primero atender los templos del propio barrio y segundo atender los templos más importantes del todo el recinto de Tenochtitlan. El proceso de selección comenzaba a los 20 o 40 días de nacida. Las niñas eran ofrecidas por sus madres al servicio del templo más importante de la ciudad, según la deidad a la que iban a dedicarse. Se la presentaban al Cuacuili, llevando cornos, ofrendas, escobas para barrer, incensario y copal blanco. El Cuacuili presentaba a las niñas ante la deidad. Una vez ofrecida la niña a la deidad, era regresada con su familia y 8 años después volvía a venir ya como Cihuacalmecac. Ingresaba al Cihuacalmecac. Y llegado el día, o sea, cuando tenía 8 años la niña, era para ellos muy solemne. Juntos todos los parientes la conducían al templo con aparato festivo, vestida de su usanza lo más solemne que podían y coronada de flores. Ahí recibía la recibía el sumo sacerdote y haciendo grandes reverencias a los falsos dioses, incensábanlos con perfumes y degollando a su obsequio número determinado de codornices. La bajaban a las salas interiores, lugar de recogimiento y estando presente la matrona mayor y las demás doncellas, el superintendente o vicario del convento, hacía una elegante plática con afectos tan activos y voces tan expresivas que a todos los asistentes ponían admiración. Puse en rojita la matrona superior porque vamos a ver sobre ellas. Y bueno, pues me parece estar viendo a este personaje tan relevante, tan significativo, haciendo estas expresiones con esa capacidad de manejo de la atención que pueden llegar a desarrollar estas personas en este ejercicio. Tras esto, ¿verdad? Tras recibirla, se le desnudaba de sus vestiduras con que venía adornada, se le cortaba el pelo y ya quedaba constituida como sacerdotisa y tenida por una de las vírgenes consagradas a los dioses. Como el estado tan peligroso que profesaban pedía misma vigilancia que las que dirigiesen, esto no queda muy claro, pero ya les voy a explicar, solicitó por todo su reino las viejas más venerables y virtuosas que en él se hallaban para que con el título de Ixpotlatoque fueran las superioras de estos indianos conventos, y siendo como eran personas en quienes se hallaban muchas de las virtudes morales, no es ponderable el singular aprecio con que todos las respetaban, reverenciándolas como a tesoreras de las joyas más preciosas de sus dioses. Bien, aquí lo que está hablando es del gobernador que instituyó Itzcoatzi, ¿sí? Y él mandó
a solicitar por todo el reino a las viejas, dice, más venerables y virtuosas. Y estas señoras mayores, venerables y virtuosas, eran súper mega respetadas porque eran las que iban a guardar a las joyas que cuidan los templos. Aquí vamos a hacer una analogía muy superficial, pero nos aporta una reflexión cultural, y es que, recordemos, las mujeres acusadas de brujas durante la cacería de brujas, la Inquisición y esta etapa de la historia, en este momento, la mayoría eran mujeres mayores, eran viejas, eran mujeres que vivían en estos campos colectivos sin dueño, las tierras comunes, mucho, eran mujeres de autoridad en sus comunidades porque tenían conocimientos, porque tenían tradiciones, porque eran las parteras, porque eran las curanderas, o sea, eran mujeres de alta valía por sus conocimientos. Entonces, mientras que en Europa se les perseguía a estas mujeres precisamente por esa autoridad que tenían en las comunidades, esos conocimientos, esos saberes y esa tradición profunda del culto al divino femenino, en, en la sociedad mexica se les rinde respeto por ser las que son emblema de los mayores dones y virtudes que representa una mujer mayor. Entonces vale la pena revisar porque no es tanto los conocimientos de la mujer lo que está en tela de juicio aquí, sino cómo ve la cultura esos conocimientos en cuerpos de mujeres mayores. Uh-huh. Es muy diferente y me pareció relevante referirme, aunque como les digo, es muy superficial. Superioras de aquellos andianos convento, constituyéndolas no solo como presidentes de aquellas comunidades, sino como cuidadoras, madres, a cuyo abrigo y educación ejercían aquellas doncellas en virtudes y puntual observancia de las precisas obligaciones de su estado. Es decir, ellas eran las presidentas, como dice ahí, de estas comunidades. No fueron solo los romanos los que en reverencia a sus mentida deidades consagraron puras vírgenes para el culto de sus sacrílegos templos, a cuyo cargo estaba la perpetuidad del fuego que servía a sus detestables sacrificios, que es constante que los indios bárbaros mexicanos, o movidos por su impulso, o ya imitando a los romanos, si acaso tuvieron noticia de ellos, dedicaron cerca de sus templos casas de clausura para la habitación de vírgenes sacerdotisas, que cuidaban no solo del aseo de los templos, sino también de todas las cosas que pertenecían a los cultos y sacrificio de sus ídolos. Bien, aquí vemos entonces que les parece que eran cultos semejantes a los de Vesta, y dice la perpetuidad del fuego. Entonces parece que una de las funciones principales de ellas era mantener siempre el fuego prendido, y había cambio de horarios o de roles para estarlo cambiando, pero el fuego siempre estaba encendido en los templos. Con la implantación de la doctrina cristiana, bueno, antes de pasar a esto, decirles que, bueno, las mujeres cumplían este tipo de funciones, también cuidar todo lo que tiene que ver con los procesos de los templos, ¿verdad? Y vestimentas y demás, ritos, participación en ritos. Uh-huh. Y una cosa importante también es que muchas de las mujeres que pasaban por este servicio espiritual ascendían de rango, porque entonces de alguna manera se casaban con un nuevo rango social por haber sido cuidadoras puras de los templos, que es lo más sagrado. Uh-huh. Entonces ellas ya se casaban con guerreros o con políticos así que les permitían tener más rango social. Con la implantación de la doctrina cristiana, estos recogimientos de mujeres de la época prehispánica fueron comparados por los misioneros con los conventos de monjas. Asimismo, los indígenas vieron los conventos de monjas que crearon los misioneros como instituciones que ya conocían, formas de organizar a las muchachas en torno a unas enseñanzas religiosas y al servicio de una nueva deidad, ahora la Virgen María, el Santísimo Cristo o los santos.
Hacia 1530 aparecen los primeros colegios de recogimiento en distintos lugares de México sobre un planteamiento educacional desarrollado a instancias del obispo de México, Juan de Zumárraga, con maestras españolas, es decir, viajaron maestras desde España que querían venir a ejercer pues acá la educación en centros con indígenas, con personas indígenas. Sin embargo, este proyecto de crear colegios y conventos para monjas indias no prosperó. Se descartó la idea de seguir adelante con ello. Es muy posible que la idea que predominó en la clausura de estos colegios fuera la misma que cerró el Colegio de Santa Cruz de Tlateloleo. Este colegio, fundado en 1536 por los franciscanos, reunió a los hijos de los señores principales indígenas. Sin embargo, la opinión en algunas esferas políticas y eclesiásticas de que era un peligro enseñar a escribir y a leer a los indios tuvo más peso que la de continuar con la educación y se terminan cerrando estos centros. Bueno, ahí vemos, se dice que eran muy inteligentes, aprendían muy rápido y ahí vemos el control político de dominación, ¿verdad? De no permitir que las personas indígenas accedan a educación, porque dice es muy peligroso, pues porque obviamente iban a ser más difícilmente sometidos y como lo que se quería en la conquista, pues era someter a estos pueblos, educarlos, era contraproducente para las clases hegemónicas, muy a pesar de la voluntad de muchas personas de desarrollar este tipo de este, este tipo de centros educativos. Bien, ahora para cerrar este hermosísimo recorrido, vamos a ver algunos elementos sobre sellos corporales en Costa Rica. Bueno, los sellos corporales son de los objetos cerámicos menos estudiados. Se trata de sellos que se cree, y hay muchas pruebas al respecto, de que se utilizaban con pigmentos para poner en la piel, y que tienen también un estatus de sagrado, de importancia, no ordinaria, como de me voy a poner un sello, sino que tenía toda una importancia simbólica, ¿verdad? Cuáles eran los símbolos que se portaban, como vimos con la señora de Cao, que ya en este caso era tatuajes, pero a la hora de llevar también los sellos corporales eran una manera de demostrar también un ejercicio espiritual, según parece. Vamos a ver algunos, en el caso de Costa Rica particularmente, de lo poquito que se sabe esto y es interesante, importante saberlo. En la región de Guanacaste, en el Pacífico Norte, desde el año 100 después de Cristo, aparece una serie de figuras cerámicas, tanto masculinas como femeninas, que tienen en la cara, en los hombros, en las muñecas, decoraciones en blanco y negro, lo que pareciera ser pintura sobre el cuerpo. Aunque no existe una relación expresa con los sellos, lo importante es rescatar la práctica de la decoración corporal en figuras que parecen representar a individuos que participaban en rituales o que parecen ser retratos de dignatarios. Este tipo de figuras se encuentran principalmente como ofrendas de enterramiento de alto rango. Entonces, estas figurillas de personas con sellos corporales fueron encontradas en entierros importantes de rango y la práctica de la decoración corporal, ¿verdad? Representa la práctica en sí misma. En esta misma región, ¿verdad? En el tipo cerámico galo policromo del periodo 500 a 800 después de Cristo, se encontró una serie de figuras femeninas que tienen localizados en el pecho, en los hombros, en los brazos, los muslos, motivos negros lineales que podrían ser considerados como impresiones hechas con sellos, puesto que hay una similitud muy fuerte entre los diseños de las figuras y los motivos presentes en los sellos procedentes de esta región. Es decir, los sellos coinciden con lo que fue pintado en el cuerpo de estas figuras de cerámica, ¿verdad? Haciendo alusión al mismo símbolo que tenía el sello. Y como el sello se usaba para ello, entonces pues pues, fácil de relacionar, por así decirlo, que sí se trataba de la intervención corporal con sellos en los cuerpos de las personas y estas figurillas representan a esas personas. Estas figuras femeninas adornadas con orejeras y peinados se encuentran como ofrendas funerarias y han sido consideradas como retratos de mujeres adornadas para la participación de un evento ceremonial, dada la seriedad y la solemnidad de las expresiones de sus rostros. Es decir, no estaban en un acto solemne,
en un estado no ordinario, en una cualidad más bien ceremonial. Con los ejemplos anteriores se puede suponer que para el Pacífico Norte de Costa Rica, la utilización de la decoración corporal por medio de la pintura y del estampado con sellos está relacionada esencialmente con figuras femeninas que representan mujeres en cargos políticos o en actividades ceremoniales. No se puede saber con certeza si la decoración con sellos era de uso exclusivo de mujeres. Lo que sí se puede decir es que las representaciones de mujeres con decoración similar a la de estos sellos no son de gente común. Por otro lado, el hecho de que las figuras y los sellos mismos hayan aparecido como ofrenda funeraria indica que tanto el sello como las impresiones hechas por ellos eran de importancia social y simbólica. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de importancia social y simbólica? Hablamos de un estatus de autoridad política y religiosa a través de los cuerpos de las mujeres, que fueron la mayor parte de las cerámicas encontradas es de cuerpos femeninos. Entonces, ahí vemos una participación de la mujer en espacios de alto rango social. Bien, esa es una de las imágenes encontradas que les estoy hablando en Costa Rica. La mayoría están en el Museo de Jade, las pueden ir a ver. Y pues no nos queda más que quedarnos impregnadas del misterio de la vida, del ejercicio de estas mujeres en estas comunidades, inspiradas por cómo las mujeres pueden ejercer desde otros lugares el ejercicio de la sanación, de la partería. Hay un rol que no vimos, que es el de la guerrera, sacerdotisa, reina guerrera, ¿verdad? No lo vimos, pero es suficiente con ver el de partera, curandera, sacerdotisa y reina, porque incluso hay, en el caso de las culturas en Perú, se sabe de sacerdotisas que encarnaron más de un mismo rol a la vez, que eran parteras, sacerdotisas, reinas, y entre más cargos tenían, pues obviamente más autoridad en la comunidad, en el pueblo tenían, ¿verdad? Y más influencia ideológica sobre la cultura. Entonces, imaginarnos cómo fueron estas autoridades femeninas, estas formas de ejercer el gobierno de los pueblos, la conducción de las decisiones a tomar desde las mujeres, nos es un poco inimaginable, pero al mismo tiempo tenemos por pistas que se trató de un ejercicio muy solemne en el que las personas entraron en trance, en esa conexión entre la materia, el espíritu o lo psíquico, todo lo que es visible, lo que es invisible y todas estas fuerzas en las que habitamos y que pues en nuestros ejercicios de gobierno existe toda una relación simbólica y espiritual no explícita, como vimos en algún caso cuando el mercado capitalista se comporta de una manera religiosa, incluso con un discurso teológico no expreso, donde hay todo un culto teológico detrás del capitalismo que no nos queda explícito y el cual seguimos y comulgamos sin darnos cuenta de que estamos comulgando con un ejercicio de prácticas también teológicas o de creencias espirituales. Y pensándolo acá, pues es un tipo de ejercicio más explícito a la hora de saber cuáles son los símbolos que la gente porta y cómo se porta a través de un ejercicio político directamente, de gobernar un pueblo, de conducir un pueblo. No nos queda más que eso, quedarnos llenas de misterio y de deseos de conocer más sobre nuestras ancestras y todo su rol en las distintas culturas. Gracias y que les dé mucho fruto esta pequeña clase semilla.